Del país. Ya hace unos minutos hablábamos con Polo Espejel directamente hasta Acapulco, nos decía pues lo que está ocurriendo en el día 19, prácticamente estamos a 3 semanas de que pues Otis haya golpeado a esa región de la República Mexicana, lo que es Acapulco y Coyuca, pero otras zonas de Acapulco, otras zonas de Guerrero, otras zonas de la Costa Chica y de la Costa Grande. Está aquí con nosotros Ivonne Piedras, ella es directora de comunicación y campañas de Save the Children. ¿Cómo estás, Ivonne? Qué gusto. Hola, muchas gracias, gracias por recibirnos. No, para nada, no importa, no importa. Siempre es importante tener espacios para hablar de la niñez. Y siempre es importante hablar de la niñez y la condición en la cual se encuentran hoy, a quien le hemos dedicado poco tiempo, Ivonne, y creo que como medios de comunicación no podemos ser omisos de el golpe también que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes allá en Guerrero, particularmente en Acapulco, que tiene que ver con la educación. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es primero la radiografía que ustedes detectan? Mira, el equipo de Save the Children tuvo la oportunidad de llegar el fin de semana pasado a Acapulco, Guerrero y a Coyuca de Benítez. En Acapulco particularmente estuvimos en las zonas más alejadas de la costera, es decir, pues donde literalmente ya empieza la montaña, y en Coyuca tuvimos la oportunidad de estar en ejidos pues alejados un poco del centro de Coyuca. ¿Qué vimos? Niñas y niños que lo perdieron todo. Primero, preocupados por lo que vivieron durante el huracán. Sí, el tema traumático, ¿no? Fue un tema técnicamente traumático. Un niño nos decía, un árbol se cayó en mi casa, solo tenemos un cuarto con techado con cemento, y fue el único espacio donde nos pudimos resguardar. Otros nos contaban que se mojaron sus útiles, sus cuadernos, sus ropas, sus mochilas, y definitivamente lo tuvieron que quemar porque ya no hay opción, y recordemos que en muchos lugares ahí no hay sistema de recolección de basura, todavía las basuras se siguen quemando. Y una colega le preguntaba a un niño de 6 años, ¿qué te hace falta? Y el niño le decía, necesito zapatos, porque mira, mis pies ya se cortaron por andar descalzo. Entonces, poco se ha hablado de las necesidades de las niñas y los niños y de cómo están procesando esto frente a adultos, a papás y mamás que están preocupados porque no tienen la casa, porque no tienen medios de vida de subsistencia y porque los alimentos de la canasta básica ya incrementaron inclusive hasta más del 50% del precio real. Entonces, evidentemente hay una angustia importante, y cuando hablamos de los espacios educativos, pues se vuelve complejo, porque hay dos situaciones. De por sí existe un rezago, ¿no? De por sí existe un rezago, y también las escuelas, frente a emergencias como estas, son espacios importantes de protección. Como Save the Children, nuestra experiencia en ayuda humanitaria nos dice que frente a estas crisis, niñas y niños están expuestos principalmente a violencia, abuso sexual, trata de personas y reclutamiento. Y las escuelas significan un lugar donde generamos un espacio de protección, además de ser un espacio educativo. Sí, hoy hay muchas escuelas afectadas, como la que estamos viendo en este video, donde perdieron pues técnicamente todo. No, es que ve. Hay escuelas saqueadas, hablemos de eso. También las escuelas fueron saqueadas. Con lo muy poco que ya tenían. Con lo muy poco que ya tenían y con lo muy poco que podrían sobrevivir. Qué tema. Y bueno, y también hay escuelas que se están convirtiendo o se han convertido en espacios de albergue. Es decir, ahí va la población a pasar la noche, o ahí va la población a comer. Oye, y estamos hablando de la escuela pública y de la escuela privada, ¿verdad? El huracán. El huracán afectó a ambas. Con todo, ¿verdad? El huracán afectó. No hubo nada de eso. No, todo hay todo una lo que división. tuvo su paso lo destruyó. Quizá la escuela privada tenga mejores herramientas para poder salir adelante, pero también quedaron muy afectadas. Puede tener más posibilidades, pero también el gobierno y el Estado tienen la obligación de atender las escuelas privadas y públicas, porque recordemos que hay una obligación constitucional del Estado, claro, donde dice que la educación obligatoria, que va desde educación inicial hasta bachillerato, requiere apoyo del Estado. Y todas las niñas y niños necesitan regresar a la escuela. ¿Y qué hacemos o cómo hacer para apoyar esto que hemos visto? Porque, pues sí, el apoyo se ha vuelto una ola impresionante en las calles, lo que hemos visto en la Cruz Roja, lo que hemos visto en fundaciones, lo que hemos visto desde propios ciudadanos que se subieron a su automóvil cuando supieron que ya la carretera estaba transitable,
y subieron lo que pudieron Claro. y se fueron a Acapulco. Hubo muestras así, pero ¿qué hacer, Ivonne, para poder ayudar a estos niños? Claro, mira, te puedo decir que hay una gran muestra de solidaridad por parte de la población y Save the Children también se ha sumado. Tenemos un fondo de emergencia donde pueden entrar a nuestro sitio www.savethechildren.mx o emergenciahumanitaria.mx y allí pueden ayudar a un proyecto que se va a quedar muchos meses para apoyar no solo el tema de necesidades inmediatas como es alimentación o agua, inclusive kits de higiene. Hablemos que las condiciones de higiene no son las óptimas y son un foco de infección importantísimo para niñas y niños. Y también estaremos haciendo dos cosas importantes: apoyo y contención emocional para la niñez y para los adultos, porque es de lo que no se está hablando, la necesidad de procesar el trauma y poder platicar con niñas y niños y ayudarles en su recuperación educativa. Ahí en las imágenes ven unas mochilas que les entregamos con algunos elementos educativos y también de contención emocional. Y bueno, estaremos buscando allí apoyar la reconstrucción de medios de vida. Entonces, digamos que Save the Children es un proyecto que no entra y se va, sino es un proyecto que se queda para apoyo a las comunidades. Estamos platicando con Ivonne Piedras, ella es directora de comunicación y campañas de Save the Children. Ivonne, antes de entrar al aire, cuando estábamos platicando en el corte comercial, ponía sobre la mesa que no tan solo los niños son los afectados, los docentes también, porque como platicamos, todo fue arrasado por el huracán y los maestros también fueron afectados. Los maestros fueron afectados porque también son damnificados. Recordemos que lo han perdido completamente todo. Y también necesitamos un apoyo especial para docentes, porque si queremos que los docentes regresen a las aulas educativas, si las aulas presentan las condiciones para hacerlo, necesitamos apoyar a que los docentes tengan todas las herramientas para no solo recuperar la educación, sino también el manejo y gestión emocional de las niñas y los niños que van a regresar a un aula preocupados, consternados, algunos posiblemente por episodios de estrés postraumático no van a poder dormir, van a poder tener pesadillas, les va a costar mucho concentrarse en la educación. Entonces, los docentes tienen que tener estas herramientas para poder acoger otra vez a la población educativa. Y es un trabajo que estaremos haciendo también desde Save the Children en los lugares a los que podemos llegar, por supuesto. ¿Ya tienen ustedes claro cuántas escuelas resultaron afectadas? ¿Cuándo ya hay un calendario de regreso a actividades? Porque lo he escuchado por parte y en entrevistas y en algunos testimonios de nuestros propios compañeros reporteros y de otros, de estos medios, de este medio y de otros medios, que las escuelas no se ve para cuándo puedan regresar a la actividad. Había una propuesta inicial de regresar el próximo lunes, sin embargo... Pero está muy cuesta arriba, ¿no? Acabamos de ver en medios de comunicación que no se sabe con claridad, porque todavía parece ser no hay claridad de cuántas escuelas tienen daños No completos. hay un censo claro, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros, bueno, de las condiciones de algunas escuelas que vimos, calculamos que podría ser hasta el próximo año por la necesidad de inversión en infraestructura, no solamente las aulas, sino también hablamos de los baños, los lavaderos, los ¿y qué va a patios. pasar con el ciclo escolar? Necesitamos recuperarlo y necesitamos generar espacios y aulas alternativas para niñas y niños para que puedan recuperar ¡Qué sus fuerte! clases. O sea, ¿estás hablando de que para enero, febrero? Posiblemente. Uf, Posiblemente. qué duro. Es una posibilidad y por eso tenemos Sí, que claro. hablar del tema educativo. O sea, porque no esté la infraestructura no significa que no haya métodos y alternativas para instalar aulas temporales en donde la niñez pueda regresar a Sí, estudiar. porque en este caso ni siquiera tomar clases en línea, porque pues hay gente que se quedó sin casa, No hay condiciones. no hay conectividad, vaya, no hay, es que qué tremenda situación. Es una situación bastante compleja y por eso nosotros como organización ponemos esto en la tema y gracias a ustedes, los medios de comunicación, que nos permiten hablar de las niñas y los niños y que necesitamos ponerlos al centro de la emergencia porque casi no se ha hablado, porque casi no se les pone en el centro y porque no los tenemos considerados, ¿no? Entonces es importantísimo decir que la educación es clave para continuar con su formación y para generar espacios de protección frente a circunstancias donde hoy en día se encuentran sumamente vulnerables. ¿Habían estado, al menos en México, en una condición con esas circunstancias? Sí. ¿En dónde? Estuvimos en los sismos de 2017, apoyando en Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. ¿Pero así de afectado Sí. también estuvo? Sí.
Ah, mira. Estuvimos en poblados muy Ajá. alejados, en la montaña, sobre todo, por ejemplo, en zonas de Puebla y de Morelos, y por supuesto Juchitán, que Juchitán fue destruido ajá. en 2017, y vimos estas condiciones de escuelas que, pues por el temblor, las aulas no eran seguras, o sea, volver a meter a niñas y niños, Sí, un bueno, temblor... ponerlas en un ambiente de riesgo total. Claro, y recordemos, Juchitán siguió temblando, no solo fue el de 2017. Entonces, lo que hicimos fue generar estrategias de aulas temporales fuera de pues los espacios educativos, y allí logramos apoyar la educación de niñas y niños, mientras nos coordinamos, por supuesto, con las autoridades locales y federales para ayudar en la reconstrucción de ciertas escuelas y que no implicara un riesgo. Pero no solo ayudamos en la reconstrucción, sino también generamos una cultura de protección civil. Oye, Ivonne, y ahí percibes esas ganas de ver que primero que hay un problema y enfrentar el problema, o minimizarlo de las autoridades y no va a pasar nada, vamos a vencerle como nosotros sabemos y no se metan ustedes. Fíjate que el equipo, cuando estuvo en Guerrero, en realidad sí tuvo comunicación con las autoridades estatales y hubo mucha cooperación. Inclusive fueron las propias autoridades donde nos dijeron, aquí no hemos podido llegar porque ni siquiera se han podido recoger los escombros. Y ellos tienen noción de dónde se necesita la ayuda y también tienen esta apertura de poder colaborar, porque es Acapulco está destruido. Sí, sí, sí. Coyuca de Benítez está destruido. Si no trabajamos en conjunto, claro, la población no va a poder recuperarse prontamente. Ivonne, rápidamente, nos quedan 20 segundos. Recuérdanos dónde podemos apoyar y cómo podemos apoyar. En emergenciahumanitaria.bmx, allí pueden hacer su donativo desde 350 pesos hasta la cantidad que ustedes deseen, y pueden seguir lo que estaremos haciendo en nuestras redes sociales. Siempre somos transparentes y comunicamos hacia dónde se va su dinero. Es Ivonne Piedras, directora de comunicación y campañas de Save the Children. Hay que apoyar a los niños, no hay que dejarlos solos y, por supuesto, Guerrero nos necesita.